Pleno verano, llega el verano, temporada de vacaciones, de viajes, de familias, de reuniones y de mucho tiempo frente a redes sociales, publicando fotos, videos, audios. Este verano hay algo que debemos cuidar, hay algo que nos debe de preocupar y sobre todo ocuparnos, porque cada video, cada nota de voz en WhatsApp y cada llamada que hacemos, publicaciones que compartimos, puede convertirse en cuestión de segundos en materia prima para un fraude. Así es que he convocado a dos expertos en IA y en tecnologías de la información, colaboradores permanentes de este espacio, para que nos ilustren sobre este tema que es alarmante, que ha ido en aumento, que el impacto de este tipo de delitos cibernéticos ha ido creciendo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Quiero agradecer la participación de Nitzia Agradías, experta en IA y tecnologías de la información. Nitzia, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Hola Marco, muy buenas tardes, muy contenta de estar acá. Es la primera vez que estoy desde Zoom, Sí, pero sí, bueno, sí. aquí estamos. Bueno, es la tecnología, ¿verdad? Y bueno, hasta el centro del país con Leobardo Cerezo, también experto en tecnologías de la información, en IA. Maestro Leobardo, ¿cómo está? Gusto en saludarlo. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Por supuesto, Nitzia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y a nuestro público, por supuesto, muchísimas gracias por la invitación y un tema en boga que necesitamos estar tratando. No importa si creemos que sabemos al 100% sobre lo que está pasando, la IA está cambiando todos los días. De manera vertiginosa. A ver, el nuevo rostro del fraude, deepfake, clonación de voz al alcance de cualquiera. A ver, Nitzia, ¿qué es exactamente las deepfake y qué es la clonación de voz y en qué se diferencian? Bueno, pues yo voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, porque a veces escuchamos estos términos y decimos, híjola, no sé, no tengo ni idea, no es para mí, yo no sé nada de tecnología, pero bueno, diferenciando, primero, deepfakes es un video o una imagen falsa creada con inteligencia artificial para que parezca real. Mientras que la clonación de voz es que la inteligencia artificial es la que imita la voz de una persona. Es decir, la diferencia entre ambos es que uno engaña con la imagen y el otro con el audio, pero juntos pueden hacer una estafa muy convincente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es alguien hablándote, tú lo estás viendo y entonces pues puedes llegar a pensar que es una persona real, ¿no? Claro, Leobardo, Nitzia, ¿cuándo pasamos? ¿Cuándo pasamos de la persona que consigue tu número telefónico o al azar da con tu número telefónico y finge ser con astucia, ¿sí?, un primo, ¿verdad? ¿Cuántos engaños de eso se han dado, fraudes en época de diciembre? No, soy tu primo de Chiapas, estaba en California y me detuvieron pasando la frontera, te traigo muchos regalos. Y bueno, ¿cuánta gente cayó, no? Que les solicitaban un apoyo económico, luego entraban otros actores a escena, comandantes agresivos, tu primo desesperado. Que nos clonen la voz, que clonen la voz de nuestro hijo, de nuestra hija. Y mi pregunta es, Leobardo, ¿cuánto audio o video se necesita o necesita un estafador para clonar la voz o el rostro de una persona, ¿no? Porque de algún lado tienen que sacar tu voz. Por desfortuna, con muy poco. O sea, realmente el que alguien pueda clonar una voz necesita solamente 2 minutos o 1 minuto de audio. Una imagen, simplemente con tener 3 o 4 perfiles, es decir, 3 o 4 fotos de perfil, simplemente va a poder hacer esa clonación. ¿Qué es lo más preocupante? También es la rapidez. Antes, como tú lo decías hace un momento, pues era toda una estrategia en donde nos hablaban por teléfono, empezaban a hablar de una manera muy segura, empezaban a decirnos ciertos elementos que eran como, vamos a decir, tratar de adivinar, ¿no? De, soy tu primo, y si él no, no, tu primo lejano. Es decir, no había tanta información disponible. El gran problema es que ahora con inteligencia artificial nosotros podemos hacer un barrido de redes sociales que estén abiertas, que por supuesto no tengan ningún tipo de filtro o ningún tipo de conciencia sobre su usuario. Y entonces, entre más información demos, más puedo yo alimentar a un sistema de inteligencia artificial para que vaya tomando decisiones sobre a él le gusta este tipo de cosas, a ella le gusta ir a este lugar, etcétera, etcétera. Sí, Leobardo, tan fácil como si yo tengo una página y entonces está abierta, ¿no? No tengo los candados porque es una página abierta y yo subo un reel, pues ahí está mi imagen y mi voz, ¿no? Por más de 1 minuto, ¿no? Con eso tienen. Exactamente.
Exactamente, Así de y el fácil. gran problema es esta necesidad que tenemos día con día de querer tener un lugar dentro de una sociedad electrónica, dentro de una sociedad digital, en donde nos pide constantemente estar dando puntos de vista, en donde nos pide que nosotros estemos hablando, cantando, bailando, mostrando, etcétera. Sí, sí. Y esa es la trampa, ¿no? Claro, claro. A ver, Nitzia, también lo mismo, ¿no? Me tiene sorprendido la velocidad con que la tecnología va avanzando. Porque estas herramientas que antes eran laboratorios especializados del FBI, de la CIA, en fin, ahora están disponibles de forma gratuita y en Internet y al acceso de cualquiera que tengamos un dispositivo y una conexión. Bueno, pues esto se debe a que la inteligencia artificial día con día se vuelve más accesible para las personas. O sea, hoy existen aplicaciones y plataformas que son muy fáciles de usar, que son muy intuitivas, que te llevan fácilmente durante todo el proceso y que no necesitas como un expertise y a lo mejor algún conocimiento muy sofisticado, muy técnico para poderlo realizar. Lo que antes quizá requería de expertos, pues ahora se puede hacer en minutos y con la facilidad de un clic, ¿no? Y estarle ahí moviendo, quitando, poniendo. Entonces cualquiera se puede volver ese experto que en su momento se necesitó. Por supuesto, le pides todo a la IA que te diga cómo hacerlo y a lo mejor tiene sus barreras y sus candados para no hacerlo, ¿no? Me imagino, pero los expertos o los que no lo son tanto van a buscarlos pronto indicados para que les digan cómo, o tutoriales en YouTube, en fin, las clases de cómo fraudear están también y abundan en la red, Nitzia. Nitzia. Sí, Sí, totalmente, Marco. sí. Te decía que a mí me llama mucho la atención y al principio empezó todo como un chiste, por así Ajá. decirlo, ¿no? De que cuál era tu fuente o cuál es Sí. tu fuente y decimos TikTok y sabíamos que no era una fuente confiable, pero hoy en día y sobre todo en las nuevas generaciones, TikTok se ha convertido en un Google o en una enciclopedia, o sea, Sí, van a hacer algo y el tutorial muchas veces antes de buscarlo en YouTube, por claro. ejemplo, su primer fuente es un Sí, TikTok. sí, sí, sí. Entonces, te digo, desde ahí, o sea, inclusive en una red social, pueden aprender a hacer este Claro, tipo de cosas. claro, ya se convirtió en un buscador también de información el TikTok. Es cierto, Leobardo, que ya no se puede distinguir a un oído una voz clonada de una real. ¿Qué cambió en los últimos meses? Porque no hace mucho tiempo hicimos un programa también de este tema, Leobardo, donde clonaste mi voz, ¿verdad? Y pudimos con mucha atención distinguir más o menos las diferencias, ¿no? De una IA un poco más sofisticada, a otra no tanto, a una clonación más, pues digamos, más cuidada, a otra que no estaba tan bien realizada, ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos meses? Sí, por supuesto ha habido una mayor fidelidad en el sentido de que cada vez más se pide o piden a la IA, sobre todo estas plataformas que nos permiten hacer este tipo de clonaciones, que sean mucho más cercanas a la realidad, cada vez más las inflexiones de voz, van a poder observar, por ejemplo, si están haciendo, no sé, algún tipo de resumen en Google o en Notebook, es decir, ciertas inteligencias artificiales que hacen resúmenes de voz con voces clonadas, por decirlo, que son legales, por supuesto, pero vamos a ver que hay más inflexiones de o muletillas como la que acabo de decir, en donde le dan más, vamos a decir, más naturalidad. Sigue habiendo un espacio muy grande en que sí sea imposible poderlo identificar, todavía las podemos identificar, todavía falta una naturalidad. Pero si aparte de eso hay una inteligencia social, es decir, una ingeniería social, en donde a la persona que le están hablando la ponen de una manera tensa, hay una situación que le genera un estrés, en donde no puede visualizar o no puede escuchar y poner atención sobre lo que está pasando, entonces sí es muy factible que a estas alturas nosotros sea difícil poder identificar. Lo más importante es, digo, me voy a saltar rápidamente a recomendaciones, pero lo vamos a repetir, es calma, tomar calma, ser críticos de lo que vemos, ser críticos de lo que escuchamos,
Y esto nos va a permitir pues darnos este momento no solamente de respirar, sino de evaluar. Esto es posible y no solamente tiene que ver también con las voces de personas que conocemos, sino también noticias falsas que nos pueden llevar a tomar decisiones incorrectas, como por ejemplo el asunto de una inversión, etcétera, en donde ya no tiene que ver con la familiaridad, pero sí tiene que ver con una serie de elementos que nos van a obligar a tomar decisiones Claro. que pudiéramos pensar que son muy buenas. Vamos a hacer pausa, ¿eh? Vamos a dimensionar el impacto real de estas estafas en las familias, en los adultos mayores, en empresas, con cifras y casos que pues, nos ayudan a la audiencia a entender un poco más la magnitud de este grave problema. ¿Qué cifras existen hoy sobre las pérdidas económicas provocadas por los fraudes con inteligencia artificial a nivel internacional y en nuestro país, entre otros puntos muy importantes? Quédese con nosotros, volvemos. Voy contigo, Nitzia. ¿Hay cifras sobre pérdidas económicas que provoca los fraudes con IA a nivel internacional y en nuestro país? Para darnos más o menos una idea de cómo está este negocio ilícito. Pues mira, Marco, las pérdidas ya se cuentan en miles de millones de dólares a nivel mundial, ¿no? Y la verdad es que yo quisiera decir que a lo mejor nosotros estamos lejanos a ellos, pero en México también estos fraudes digitales van en aumento año con año, ¿no? El problema, a lo mejor como se venía pensando que sería del futuro, realmente nos está rebasando y está ocurriendo el día de hoy. Y sobre todo, como bien decías, ¿no? Creo que a veces las fechas se prestan, las situaciones familiares, vaya, ¿no? O sea, evidentemente estas personas, pues, aunque no tienen que ser expertos, como decíamos ahorita, pero sí evidentemente le pegan una estudiada, ¿no? A la persona y le pegan una mapeada para decir, bueno, estos son los hijos, estos son los allegados, hace tal cosa y demás, para de ahí obtener la información de tal suerte que pues sea todavía más creíble, ¿no? Lo que te hablan y te dicen. Sí, claro, y si te apoyas de la inteligencia artificial, ese mapeo lo hacen en cuestión de segundos. Leobardo, ¿qué perfiles de víctimas son los más afectados? ¿Adultos mayores, jóvenes, empresas o todos por igual? ¿Tienes algún dato al respecto? Pensaríamos que los principales afectados son las personas de la tercera edad, que no están muy cercanos a la tecnología, pero realmente ya no es una cifra exclusiva. Cada vez más los jóvenes, al pensar que lo que aparece en TikTok, que lo que aparece a través de mi celular es verdad y no lo tengo que poner en crítica, pues nos lleva precisamente también a un gran sector joven que están cayendo en estafas cada vez más elaboradas, en donde prometen cosas que pues definitivamente no son reales, pero porque veo que alguien está mostrando un modo de vida, está mostrando a lo mejor algún tipo de vehículo, o simplemente es el hecho de mostrar seguridad ante lo que está diciendo, entonces estamos cayendo en ese tipo de estafas. Entonces, no solamente debemos pensar que, yo porque estoy dentro del rango de arriba de los 50 años, yo me debería de preocupar. No, también los jóvenes están siendo estafados, cada vez más están llevándolos a, vamos a decir, a situaciones muy comprometedoras que no solamente tienen que ver con el dinero, por desgracia. Sí, Leobardo, Nitzia, es que son expertos. O sea, esta gente estudia a sus víctimas, por no decirles clientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere un joven? ¿No? Quiere inmediatez en todo, ¿no? Por eso estamos viendo cómo pululan, Nitzia, los fraudes a través de bancas virtuales que no existen y préstamos express. Yo creo que ahí es donde puede estar cayendo este nicho, ¿no, Nitzia? Sí, totalmente. Pues evidentemente lo que buscan ellos es cómo obtener ese dinero, ¿no? Entonces, pues pueden irse por ese tema bancario, ¿no? Que quizá, pues a lo mejor nosotros tenemos más
le tenemos más credibilidad, vaya, a los bancos. Entonces, bueno, sí me están hablando de mi banco, me están pidiendo esta información y demás. Pero creo que también lo enfocan mucho a temas sentimentales, es decir, una llamada donde usan una voz clonada para hacer creer a las personas que un familiar está en peligro, ¿no? O sea, buscan principalmente con este tipo de acciones que la víctima entre en pánico y envíe el dinero sin verificar. ¿Por qué? Porque ahí ya te asustaron, ya entraste con este miedo, esta duda, y pues entre que sí, que no, hago caso. Y aquí pues la urgencia es su principal arma, ¿no? Es lo que utilizan, o sea, cada día se crean perfiles mucho más creíbles, incluso pueden hacer videollamadas falsas, que finalmente lo que buscan es pues generar esa confianza, ¿no? Claro. A la inversa, vaya, ¿no? Pero de que no tengas esa duda pues básicamente es cuando ya te agarran en este estado vulnerable y te Sí. solicitan el dinero. Es que hay una grave crisis de salud mundial, Leobardo Nitzia, que es la soledad y que es la depresión, que pueden estar íntimamente ligadas. Entonces hay también muchas páginas que son ciertas de citas, Leobardo, y otras que no lo son, y que ya usan la inteligencia artificial para, como decía Nietzsche, hacer videollamadas, porque lo primero que haces cuando se hacen estas citas, pues es pedir una muestra de que realmente estás con una persona que no sea inteligencia artificial, que sea un ser humano y que sea quien dice ser en su perfil, ¿sí? Entonces ahí viene esta parte de la IA para hacer estas videollamadas clonadas, y es donde pues viene estos fraudes, ¿no? ¿Cuántas personas caen? Porque pues les prometen comprar boletos de avión muy baratos para que vengas a mi país a conocerme. Se me ocurre un ejemplo y ahí viene el problema, Leobardo. Y por supuesto, y el gran problema, como lo hemos dicho, tiene que ver precisamente con esa estructura social que actualmente nosotros estamos cayendo. Y es precisamente el hecho de pensar que todo es inmediato. El hecho de que yo puedo entablar una relación con una persona de una manera inmediata, que no necesito conocerla, que no necesito tener una interacción, etcétera, etcétera. Y es por eso que estos sitios de citas han sido, no uno, todos están plagados de perfiles falsos en donde no son reales. Y esto implica entonces que pueden, no solamente, es un robo hormiga. Es decir, yo le puedo sacar 20 pesos a una persona, 50 pesos a otra persona, pero eso multiplícalo por 200, por 300. Y esto implica grandes problemas, como tú lo dijiste, el hecho de, quiero irte a visitar, entonces págame el boleto de avión, pues deposítamelo, etcétera. N cantidad de situaciones en las que, por supuesto, puede quedar no solamente comprometido una cuenta de banco, sino también comprometida una persona, porque puede ser también, con ya conocemos estos modus operandis de personas que pueden ser esclavizadas, etcétera, etcétera, a través de este tipo de falsos perfiles. Nitzia, ¿qué está haciendo, dejando de hacer la banca y las instituciones financieras frente a esta problemática? Pues mira, ellos también ya lo han visto, son víctimas, vaya, de lo mismo. Entonces, han tomado medidas, han fortalecido sus sistemas de seguridad, pero evidentemente la mejor protección siempre va a ser la prevención. El hecho de que estemos nosotros educados y sepamos cómo actuar en distintas situaciones, ¿no? Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que, por ejemplo, si esto es de una banca en la actualidad que utilizo, si una persona está utilizando su banca, no puede estar llamando al mismo tiempo, o no puede estar en una llamada ya previamente y luego querer consultar la banca. O sea, es una u otra, por lo mismo, para evitar este tipo de situaciones, ¿no? La verdad es que yo sí creo que ninguna institución puede detener una transferencia
que la propia víctima autoriza, vaya, ¿no? Pero lo que sí es que están tomando este tipo de medidas para justamente no llevar o no propiciar estas situaciones y que todavía te cueste un poco más de trabajo o que cuelgues la llamada y entonces eso te dé más tiempo a lo mejor de verificar, de consultar, de hablarle a esta persona a ver si realmente lo necesita o no, y te da tiempo de actuar, vaya. Vaya, vamos a hacer una pausa, Leobardo, Nitzia, si les parece, y vamos a darle a la audiencia recomendaciones. Bueno, ustedes que son los expertos, yo tomaré nota también, porque yo creo que yo estoy en todos los segmentos vulnerables de ser víctima de este tipo de fraudes. Vamos a dar recomendaciones prácticas, aplicables, desde hoy mismo, para reducir el riesgo de ser víctimas de estafas. Ese es el gran tema del programa el día de hoy. Vamos a regresar con qué es la palabra o frase clave familiar, por ejemplo, y cómo se establece correctamente entre familias. Es algo que están recomendando mucho policías cibernéticas, expertos en seguridad en este tema. Si recibió una llamada de emergencia con la voz de un ser querido pidiendo dinero, ¿cuáles son los primeros 3 pasos que debo de seguir? Bueno, es parte de esta educación virtual que tenemos que tener todos en estos tiempos, porque nadie está ajeno a la inteligencia artificial, nadie está ajeno a las tecnologías de la información y nadie está exento de poder ser víctima de este tipo de fraudes del siglo XXI. Pausa y volvemos. Bueno, ¿cómo protegernos? Protocolos, hábitos, herramientas para la familia y el trabajo. Nitzia, a ver, ¿qué es la palabra o frase clave familiar y cómo se establece correctamente entre familiares? Lo estamos escuchando mucho en las recomendaciones que hacen sobre todo autoridades, ¿no?, en materia de protección y persecución de delitos cibernéticos. Platícanos, Nitzia. Pues mira, es algo sencillo de realizar, pero es importante que como familia nos pongamos de acuerdo, nos sentemos y aunque sean casos hipotéticos y lo veamos como hay algo lejano y que exagerados, no va a suceder, no, sí sucede. ¿Y qué hay que hacer? Pues es acordar una contraseña o una palabra clave entre la familia, ¿no? Sirve para confirmar que realmente estamos hablando con nuestro ser querido, por ejemplo, ¿no? Si nos lo llegaran a poner en el teléfono, no sé, decir esta palabra que ya tenemos acordada y si vemos que no nos responde o que realmente no nos sigue la corriente, pues ahí podemos detectar que realmente no es nuestro familiar, ¿no? Debe de ser algo sencillo, fácil de recordar y sobre todo pues algo muy privado, ¿no? Porque el otro día a mí me tocaba hablar de las contraseñas mayormente utilizadas a nivel mundial y la verdad es que puedo decir que hasta yo he tenido esas, ¿no? Entonces sí. Oye, tu año de nacimiento es un clásico, ¿sí? Claro, y el 111, el 12, o sea, ese otro tipo de contraseñas. El nombre de tus hijos o hijas, bueno, interesante conocer luego la lista, ¿no? El top 5 de las clásicas, de los clásicos NIP, ¿no? Que son perfectamente simples y muy sencillos de hackear. Leobardo, apórtame algo sobre la frase, ¿no? Sobre esta frase. Ya nos comentaba Nitzia que tiene que ser algo muy personal. Creo que todos como familia tenemos algún recuerdo, alguna situación histórica que nos contaron nuestros abuelos, no sé, se me ocurren muchas cosas, ¿no? Lo importante es que quede claro en qué momento se va a utilizar y cómo, ¿no? A través de una pregunta, a través de un cuestionamiento, a través de un diálogo. ¿Cómo se hace esta interacción una vez que quiere poner a prueba uno esa frase? Yo creo que, tal como lo dijo Nitzia hace un momento, tiene toda la razón en el sentido de que sea una frase que todos conozcan. Pero aunado a ello es una comunicación muy estrecha con la familia. Es decir, que entendamos cómo son las inflexiones de voz, no solamente la frase, sino el contexto, de qué manera nosotros tenemos que comportarnos ante una situación de peligro, etcétera. Que eso aunado a la frase, que puede ser cualquier frase, pero que tenga un contexto.
Y eso va a ocasionar que gracias a la comunicación familiar, gracias a que los padres hablen con sus hijos, que los hijos hablen con sus padres, que sepamos en dónde están, que sepamos cuál es nuestra rutina, que esas rutinas también tengan rompimientos de rutina, es decir, ahora me voy a ir por tal lugar o ahora voy a hacer. Toda esta mezcolanza es lo que se complica para un estafador, porque recordemos que un estafador busca patrones, busca repeticiones de condiciones en las que puede anticiparse. Entonces, si yo sé que, voy a decirlo con este ejemplo, Nitzia, cuando contesta siempre dice hola, bueno, entonces voy a tratar de imitar ese patrón para poder llegar. Pero si nosotros estamos cambiando constantemente y sobre todo tener una comunicación estrecha entre todos los miembros de la familia, eso va a ocasionar que tengamos un blindaje mucho mayor y que una palabra nos va a servir, pero también nos ayudan contextos, nos ayudan patrones, nos ayudan conductas, etcétera. Entonces, esto es lo que nos permitiría estar mucho más blindados antes. No, de acuerdo, tienes razón, ¿no? Independientemente de la palabra, ¿no? Nitzia, ¿cómo la aplicamos? Escuchamos a mi hermana, me habla, me pide 20,000 pesos prestados. Yo de entrada sé que es un fraude porque ella sabe que no los tengo, pero bueno, estamos en este supuesto. Ahí es frontal, o sea, si elegimos como frase familiar aquel perrito mascota entrañable de nuestra infancia que pertenecía a mi abuela, que era el Nerón, ¿sí? O sea, es preguntar, oye, se me ha olvidado cómo se llamaba el perro que tenía mi abuela, ¿así? Sí, puede ser una forma, pero creo que a veces también el tiempo es limitado, ¿no? O sea, aquí lo que buscan es hacerte caer y no darte oportunidad de, ¿no? Si ya te ven que estás enganchado en algo, ahí ellos utilizan pues ciertas estrategias o ciertas medidas como para cómo me lo llevo y hace la transferencia inmediata sin darle yo tiempo de que investigue a profundidad. Entonces también otra medida pudiera ser el hecho de repetirla en cuanto uno pueda, ¿no? En cuanto uno empiece a dudar o vea que algo es anormal, porque creo que también aquí entraría la parte intuitiva, ¿no? De uno de decir, a ver, o sea, empezar a cuestionarnos mucho de esa parte, ¿no? ¿Cómo es que me marcan? A ver, ¿dónde estaba anteriormente? ¿A dónde iba? ¿Por qué no me...? Entonces, ahí mero decir, a ver, esta palabra, no sé, yo tengo un perrito, ¿no? Se llama Sí. Boco. Ajá. Boco. Y seguramente pues ellos tampoco, o sea, se van a extrañar, evidentemente, porque va a decir, ¿de qué me hablas? Entonces, Ajá. ya ahí tú puedes decir, oye, pues no Ok, sabe el que habla, o ok. sea, si quisiera, Ok, de así acuerdo, es. Luego, comprendo, ¿no? O sabes que cuando tengas duda, te voy a decir una palabra y tú completas, ¿no? La frase. Puede ser también. Ahora, Leobardo, si recibo una llamada de emergencia con la voz de un ser querido pidiendo dinero, ¿qué otros pasos debo de seguir, además de estos que hemos ya platicado, como la frase familiar? Ok, en los contextos, por supuesto, Sí. para qué lo vas a necesitar, pero esto doy tiempo para que el estafador se le haga más difícil, porque entre más tiempo pasa, el estafador le cuesta más trabajo, porque tiene que sustentar más mentiras, tiene que sustentar más boquetes, que le llamamos de esa manera, de credibilidad. Entonces lo que tenemos que hacer es constantemente estar criticando, decir, por ejemplo, no sé, las frases por supuesto son muy importantes, pero el hecho de hacer preguntas, ¿y estabas en la escuela o dónde estabas? Sí. ¿Por qué pasó esta situación? Etcétera, cosas de patrones, porque lo que va a estar pasando es que hay algunas estafas que están muy elaboradas en donde dice, es más, si le quieres hablar no te va a poder contestar, pero lo que está sucediendo es que ellos a ese mismo momento están hablando Claro. al celular para que no pueda entrar la llamada, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es que en parte fundamental es el hecho de establecer una tranquilidad, respirar y empezar a generar patrones que le cuesten trabajo a los estafadores, que puedan ir tapando, ¿no? Entonces, repito, preguntas clave de lo que está sucediendo en ese día. Pero si yo no sé en dónde está mi hijo,
si yo no sé cuál es su patrón, si yo no sé cuáles son sus modus vivendi? ¿Por qué? Porque no tenemos una comunicación estrecha, va a ser más fácil para un estafador, porque Claro. entonces ya tiene más Claro. elementos para tener Entonces, que cubrir, ¿no? primer método preventivo, hay que conocernos bien como familia, ¿no? Y para eso hay que convivir, ¿sí? Y hay que preocuparnos y estar atento de los demás. Nitzia, configuraciones de privacidad en redes sociales realmente que puedan ayudar a reducir el riesgo que nos clonen la voz o la imagen, medidas de seguridad que se deben de adoptar también por parte de empresas y sus colaboradores frente al fraude de voz o de video suplantado. Bueno, pues fíjate que en el tema de las redes sociales a veces yo me siento incongruente porque yo subo contenido constantemente, ¿no? Hablando Sí. y utilizando pues mi voz y demás, pero aquí yo dijera, ¿no? Finalmente yo estoy consciente de ello y como bien decíamos ahorita, mi familia conoce y sabe que a lo mejor estoy más expuesta a eso, por eso también la comunicación todavía es más constante, ¿no? Pero yo qué pudiera decir, pues el hecho de mantener la privacidad, de limitar quién puede ver nuestros videos y publicaciones, esa es una muy buena opción. La segunda sería evitar compartir a lo mejor demasiados audios públicos, ¿no? Donde nuestra voz esté accesible para, así que aquí nosotros tres pues estamos algo endebles, Sí, pero por nuestros otra de trabajos, las Nitzia. cosas, Son nuestros trabajos. sí, Sí. totalmente. Ujú. Y yo creo que también es revisar periódicamente la privacidad de nuestras redes sociales. Constantemente salen nuevas actualizaciones, nuevas formas o maneras de mantener tu información quizá más cuidada, más protegida. Entonces, estar al día con eso. Ahora, en la cuestión de las empresas, pues, número uno, yo dijera el hecho de no autorizar pagos que sean solo por llamadas o videollamadas, ¿no? O sea, limitar esa parte. Y dos, es verificar siempre mediante un segundo canal. Es decir, si estamos teniendo esa llamada nosotros, o sea, cómo nos damos el tiempo, vaya, para colgar y verificar, a lo mejor mediante la aplicación, si nos llegó ese mismo cobro del que nos están hablando, si nos llegó un mensaje, porque creo que si nos damos cuenta, de verdad, si ya nos ponemos más analíticos, siempre que hay un cobro, ya sea que nos llegue un mensaje, nos aparece, algo pasa adicional, no, no es una vía por, nada más por la cual nos llega mediante un correo, alguna notificación, entonces ver si por en algún otro lugar está sucediendo algo similar. Y bueno, la capacitación, la educación, tanto de los colaboradores como la nuestra, es bien importante para Claro. saber cómo actuar en ese tipo de Leobardo, situaciones. ¿existen ya aplicaciones o tecnología capaces de detectar una deepfake en tiempo real? Y si existen, ¿qué tan confiables son? Bueno, no, no existen. O sea, No hay. realmente es muy difícil poder Bueno, llegar a un punto en donde yo pueda tener una plataforma, pero sí hay ciertas, vamos a decir, ciertas iniciativas de ciertas aplicaciones que buscan tratar de identificar patrones de, por ejemplo, imágenes hechas con IA. Siempre la IA va a dejar un sello en donde está hecho claro, con IA o un audio va a poder ser hecho con sí. IA. Pero una de las mejores formas que no necesitamos una aplicación ni nada, es conocerlas. Es decir, nosotros cuando escuchamos una canción hecha con inteligencia artificial o cuando conocemos un audio que está hecho con inteligencia artificial, podemos identificar un cierto patrón de duplicidad, por ejemplo, Claro. de tonos, Leobardo, te voy a etcétera, etcétera. interrumpir por la guillotina, pero regresamos inmediatamente para que termines este punto y claro, regresamos con el futuro, regulación, responsabilidad tecnológica y uso ético de la IA. Leobardo, lo interrumpimos por el tiempo, ya ven tiempo en televisión, pero adelante, para concluir el punto. No, no, decíamos que es muy difícil poder tener una aplicación que pueda detectar inmediatamente una clonación, etcétera, porque, bueno, son diferentes tipos de sistemas. Pero decía que la mejor manera es que nosotros nos involucremos. Nitzia lo dijo hace un momento y creo que tiene toda la razón en el sentido de la capacitación. Entre más conozcamos de este tipo de plataformas, más conozcamos cuáles son los productos que hacen, generan,
más nos vamos a poder orientar, cada vez más podemos visualizar, por ejemplo, cómo hay más empresas que están trabajando con players, están hechos con inteligencia artificial y tienen ese tonito, tienen ese diseñito Sí. que es muy característico de inteligencia artificial. Bueno, nos estamos adiestrando para ir identificando estos patrones. Esa creo que va a ser parte fundamental, el que toda la familia conozca que se pueden duplicar los tonos, que se pueden duplicar, por supuesto, las imágenes, etcétera, y conocer esos pequeños defectos que van teniendo las inteligencias artificiales. Bueno, pues analicemos hacia dónde debe avanzar la regulación, Nitzia, qué responsabilidad tienen gobiernos, también las empresas de tecnología, sí, los grandes titanes de la IA, en frenar el uso malicioso de la inteligencia artificial, pero siendo muy quirúrgicos, sin satanizar sus beneficios, porque vaya que es una herramienta de gran utilidad. Y bueno, esto me lleva al cuestionamiento siguiente, Nitzia, ¿qué están haciendo actualmente gobiernos y autoridades para regular el uso malicioso de la inteligencia artificial? Pues mira, Marco, ya muchos países están trabajando en leyes y en regulaciones. ¿Por qué? Porque el reto es avanzar tan rápido como avanza la tecnología. Sabemos cómo todos los días tenemos una nueva aplicación, una nueva inteligencia artificial, una nueva función. Y pues el hecho de que estemos a la par en cuanto a regulación es sumamente importante. Ahora, creo yo que la cooperación entre países, eso es algo fundamental para que esto todavía tenga pues un mayor alcance, ¿no? Y sobre todo se vea esa protección, no nada más para unos cuantos, sino que sea a nivel mundial. Claro, Leobardo, ¿qué responsabilidad tienen las empresas que desarrollan estas herramientas de inteligencia artificial generativa en prevenir el uso fraudulento? ¿Se están regulando, se están haciendo leyes que sean severas en cuestión de penalidades para estas empresas? Sí, cada vez más, como lo dijo Nitzia, los gobiernos están tratando de cercar estas posibilidades de que las empresas se laven las manos y digan, bueno, esto es una herramienta que nosotros creamos para el bien, pero quien lo usa para mal, pues ya no es nuestra responsabilidad. Vimos ejemplos muy claros, por ejemplo, con Grok en X, en el anterior Twitter, en donde permitía hacer contenidos de adultos con imágenes de fotos sin ningún tipo de restricción en cuanto a personalidades o personas. Entonces, forzosamente tuvo que haber una restricción para que eso no pudiera volver a suceder. Entonces, se están haciendo avances legales, pero creo que uno de los principales problemas es precisamente qué está haciendo cada familia con el uso de inteligencia artificial. O sea, no dejemos en las empresas o no dejemos al gobierno que nos regulen. Nosotros, al conocer estos alcances negativos que puede tener este tipo de herramientas, pues nuestra familia debería tener un código, tendría que tener un decálogo, qué es lo que sí está permitido, porque no solamente estamos hablando de usarla de una manera negativa, por ejemplo, para causar un fraude, sino los jóvenes, al estar haciendo sus tareas con inteligencia artificial sin ningún tipo de restricción en el sentido de simplemente hazme la tarea y se acabó, pues ahí estamos teniendo también un problema muy serio sobre el uso de ese tipo de inteligencia. Entonces, cada familia debe tener su reglamentación, cada familia tiene que tener una plática muy concienzuda acerca de cómo se está usando la IA y hacia dónde la están llevando. ¿Dónde que estamos en esto de las familias y de estos entornos o círculos cercanos, sobre todo de los niños y de los adolescentes? Nitzi, tú que estás empapada de todo esto, ¿qué papel deben jugar las escuelas, también los medios de comunicación en la educación digital de la población frente a este riesgo que es de lo que hemos estado hablando, ¿no? Como una medida básica y fundamental de prevención? Sí, claro, Marco. La verdad es que es bien importante enseñar el buen uso de la tecnología, ¿no? Desafortunadamente, la misma tecnología que se utiliza y que fue creada para hacer cosas favorecedoras y en beneficio de las personas es la misma tecnología que utilizan para hacer cosas en contra y con consecuencias ya mayores, ¿no? Entonces,
Yo recomendaría altamente tanto escuelas y el apoyo de los medios de comunicación, pero también las familias, enseñar ese pensamiento crítico, ¿no? Desde temprana edad, del hecho cómo nos cuestionamos todo lo que vemos. Inclusive hay una frase que me gusta mucho que dice que hasta los pensamientos propios hay que cuestionarlos, o sea, no creer que tenemos 100% la razón ni dar por hecho que las cosas son de esa manera porque aparecieron en tal medio, ¿no? Yo creo que promover la educación digital desde tempranas edades es altamente importante, sobre todo porque justamente siempre vemos como que cómo le podemos sacar provecho, cómo a lo mejor esto nos va a beneficiar, nos va a hacer las tareas más rápido, más fácil y demás, pero nunca vamos más allá de decir, pero ¿y qué es lo peor que puede pasar? ¿O qué sería a lo mejor algo que no tengo yo previsto o que nunca he investigado? ¿Cuál es el alcance de esta plataforma? Informar sin generar miedo, considero que es muy importante porque justamente siempre hablamos de tecnología y se escucha este comentario, no, es que yo no soy muy tecnológica, no Ajá, es que sí. a mí me da la tecnología, no es que no se te dé, simplemente es tener ser más intencionales, vaya, digo yo, o sea, cómo realmente nos ponemos a ver las dos caras de las monedas. Pues sí, está a lo mejor esta plataforma digital, esta red social que me ha ayudado bastante en esto, pero a ver, ¿y qué otra cosa se pudiera generar a la par que yo no he previsto? Por eso hablaba yo de la prevención. Claro. Bueno, va para los dos, ¿eh? Para los dos. Con todo lo analizado hoy, ya en esta recta final de la emisión, ¿la inteligencia artificial es más un riesgo o es más una herramienta positiva para la sociedad? Leobardo, empiezo contigo. Definitivamente es una herramienta positiva para la sociedad. Lo que pasa es que nos está faltando la capacitación para utilizarla de una manera correcta. Esto es una revolución. Debemos entender que estamos ante una revolución industrial, cultural, económica, en donde todas nuestras actividades están siendo modificadas de una manera impresionante. El gran problema es que todavía no comprendemos cómo es un uso ético, un uso correcto, y como en todas las revoluciones hay muertos y heridos. Es decir, vamos a ir poco a poco adecuándonos a estas estrategias. Lo único es que la diferencia va a ser que las personas que estén mucho más adiestradas van a tener muchas más posibilidades de poder salir ilesos de esta revolución. Definitivamente la capacitación es parte fundamental para poder utilizar estas herramientas de una manera correcta. Misma pregunta, Nitzia. Pues yo también considero y coincido aquí con Leobardo, no porque seamos apasionados del tema y nos guste hablar de ello y nos beneficiemos del mismo, pero definitivamente la tecnología, la inteligencia artificial es una gran oportunidad. O sea, ahorita tenemos acceso a tantísima información o sea, inclusive gratuita, pero a veces hasta por $20 mensuales, que básicamente es un asistente, es una persona trabajando para ti por esa cantidad. O sea, jamás vas a poder encontrar a alguien que haga lo que está haciendo la inteligencia artificial con ese precio, ¿no? Entonces creo que Sí. el riesgo está en el mal uso, no en la tecnología. La inteligencia artificial también salva vidas, también mejora la educación, también facilita el trabajo, pero creo yo que necesitamos pues adentrarnos más en este tema. Y la verdad es que ahorita que hablaba Leobardo de las generaciones y las revoluciones y demás, mira, a mí no me tocó, pero yo platico con personas adultas y me hablan de que cuando inventaron la lavadora, así también hubo una resistencia y decían casi que esas cosas eran del diablo, ¿no? Y que era lo peor que le podía pasar a las personas. Como también en su momento también estas máquinas de escribir, nadie las quería y también se hablaba lo peor de ellas. Creo que esto va a ser algo temporal, pero justamente va a ser temporal en la medida que nos eduquemos en su uso. Claro, culminemos. Pregunta con respuesta rápida, Leobardo. Para cerrar, si nuestra audiencia solo pudiera quedarse con una recomendación de todo el programa, ¿cuál sería? Capacítense. Es Perfecto. importantísimo que conozcan esas tecnologías. Leobardo, te agradezco. Nitzia, misma pregunta. Yo dijera no confiar únicamente en lo que se ve o se escucha, sino que verificar siempre antes de actuar. La mejor defensa siempre va a ser detenerse unos minutos. Gracias a Nitzia Gradillas, experta en inteligencia artificial y tecnologías de la información. Gracias, Nitzia. Gracias también a Leobardo Cerezo, experto en IA y en tecnologías de la información. Les agradezco y estamos en contacto constante
¿verdad? Porque todo esto evoluciona día con día y hay que estar pues a la orden del día para informar a la audiencia de todos los cambios, transformaciones que se hagan en materia de tecnologías de la información. Gracias a los dos. Gracias. Hasta luego. Y por supuesto, gracias a usted. Buenas noches.